Bienvenidos a No Tengo Mayor Gozo, un espacio en el que escucharás consejos para que tú, como papá, no tengas mayor gozo que este. Oír que tus hijos andan en la verdad. Empecemos. Hoy tenemos una edición especial. Como podrán ver los que nos siguen en YouTube, estamos en el set de Haciendo Hogar. Y quisimos hacer este formato para No Tengo Mayor Gozo Inculca Podcast, para tener a Elisa como invitada, pero de este lado. Okay. Y poder escuchar a una mamá que ha tomado ciertas decisiones, que ha pagado un precio y que quizá podamos animar a esas personas que están siendo perseguidas o que están siendo acusadas o que están teniendo culpa de haber tomado decisiones parecidas, y que tú puedas hablarles no de alguien que ya está del otro lado porque estás en las trincheras, pero que sí pudiéramos ser una voz que hable verdad. Entonces, para los que no la conocen, ella es Elisa. Elisa empezó un podcast hace algunos ya semanas. Se llama Haciendo Hogar, hablándole de mamá a mamás acerca de la batalla de la maternidad en esta época de tanto ataque, de tantas voces. Y yo quería empezar preguntándote, Elisa, si tú me pudieras decir cuál es el precio más alto que tuviste que pagar para ser mamá, porque tú renunciaste, tú tenías un trabajo, tú ganabas dinero, tú trabajabas en tu empresa familiar y decidiste renunciar. Y eso no está fácil. Y quiero que le hables a las mamás que siguen trabajando. Uh-huh. Y quiero que le hables también a esas mamás que han decidido dedicarse 100% al hogar, que pueden. Y como, ¿cuáles son esas verdades que tú no sabías o desconocías al principio? Y esas mentiras que te atraparon, ¿y cuáles son esas verdades que hoy entiendes? Nada más así como prólogo, como introducción. Hablaba en la mañana con un amigo pastor de esta decisión de hacer hogar, esta decisión de enfocarnos en el hogar, en la familia, y me decía él, no conozco a nadie que haya decidido priorizar su familia, sus hijos, que se arrepienta. Y sí conozco muchas mujeres, hombres que priorizaron su carrera o su desarrollo económico, personal, profesional, y sí se arrepienten. Entonces, platícanos un poco. Quisiera empezar con eso, con esas mentiras que tú creíste que te pegaron en el ánimo hace algún tiempo, y que hoy puedes tú decir, ya te puedo decir a ti, mamá, que puedes estar creyendo esas mentiras. ¿Cuáles son las verdades que hoy veo y que me liberan y que me liberaron? Sí. Pues creo que lo más mentiras que te puedo decir, obviamente me encanta como dices, porque como que dices, ¿a qué renunciaste? Y está cañón porque en este nuevo mundo que vivimos hoy, en el que se le ha querido dar como que tanto valor a la mujer, lo cual es algo bueno, pero como que acabamos confundiendo. Hasta el simple hecho de decir a qué tuviste que renunciar, ya habla de, es que ser mamá y emprender en formar una familia, antes era visto como algo increíble. No renunciabas a nada, al contrario, ese era el proyecto de vida. Y no lo que hoy día como que a las mamás es como o las mujeres, ¿no? Es como, somos tanto más que solo mamás o solo criar hijos. Para empezar, ¿qué hay mayor? ¿Qué trabajo hay más importante que criar hijos? O sea, es que como que a veces se nos va lo que estamos, o sea, criar hijos, formar una familia. Para empezar, de ahí sale toda la sociedad. Uh-huh. Entonces es bien cañón porque hoy día como que eso, reducen al que como que la mujer es tanto más que solo ser mamá y solo tener hijos, y como que ya hasta ahora es despectivo, o como esta ilusión que tenía las niñas de me quiero casar y quiero ser esposa y mamá. Ahorita es como que retrógrada eso, y hay que enseñar a nuestras hijas que tienen tantas más posibilidades y que ellas se pueden comer el mundo, y como que ya no tienes que conformarte con solo ser mamá e hija. Y o sea, me sigue como volando a la cabeza porque estamos ya tan acostumbradas y acostumbrados a que hoy es como que vamos a aplaudir a las mujeres, vamos a empoderar a las mujeres,
vamos a animarlas a que pueden hacer tanto más. Entonces, al decir tanto más, ya ahí estás reduciendo como que el ser mamá y esposa era tan poquita cosa. Wow. Y perdón, pero ya me escucho como abuelita, pero pues, ¿por qué vemos la sociedad cómo está, los niños cómo está? Que sé que en cada momento de la vida a la gente ha dicho como antes estábamos mejor y todo. Y no es que antes estábamos mejor, pero quizás somos la primera generación, la mía o una antes, que se le dijo tanto a la mujer como tú ya no tienes que estar en el hogar, tú puedes trabajar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Entonces ya empezamos a ver estos hijos que crecieron con un diferente modelo de mamá, que es una mamá que es como, ya no te tienes que invertir tanto en eso, ya no es tan importante, ya puede ser como un hobby, casi, como un side job, o sea, como soy esposa y mamá y también empresaria y amiga, o sea, como que es una más de las cosas en mi lista. Entonces, yo siempre lo he dicho, yo sí soy de las que yo moría por casarme, moría por ser mamá, porque también, claro, eso lo vi en mi casa y yo vi lo increíble que era formar una familia y invertirte en una familia. Yo lo veía en mis papás y lo veía en mi núcleo familiar, o sea, era increíble. Entonces, para mí no era como poca cosa y yo tuve el modelo de una mamá que se invirtió al 100% en nosotros. Y yo tenía desde ella, fíjate ahorita que decías como que estaba pensando cuáles son las mentiras, yo recuerdo que ella me contaba que en algún momento de su matrimonio con mi papá, sobre todo al principio, cuando empezaban, que estaban cortos de dinero, que mi mamá le dijo a mi papá como, me meto a trabajar, y que mi papá le dijo, no, o sea, prefiero que bajemos nuestro ritmo de vida, prefiero que ciertas cosas, gustos o cosas no, o prefiero apretarnos más, pero que tú estés con los niños. Y mamá siempre nos contaba esa historia, ¿no? Y entonces ella como que lo veía como que increíble que yo me pude quedar en la casa con ustedes. Y así crezco yo. Claro que de que yo soy chiquita a que ya realmente me caso, cuando yo te conozco y me caso contigo, yo llevaba trabajando desde la carrera. O sea, yo empecé a trabajar en la carrera, nos casamos, sigo trabajando, nace nuestro primer hijo y ahí sí te puedo decir que fue la primera vez que, y no sé si, no recuerdo si, seguro lo platicamos, claro, pero ahí empezar a sentir que iba a tener que dejar ciertos lujitos que nos dábamos, ya empezó como que, hijo, y a nosotros nos dieron un gran consejo, que lo que sea decir, que sé que me encanta que dices las mamás que siguen trabajando y las que no, porque nunca queremos, yo nunca quiero decir, si eres mamá y trabajas está mal, para nada, al contrario, de verdad, al contrario, yo admiro más las mamás que trabajan por necesidad, porque de verdad tienen que apoyar a su casa, todo lo contrario, o sea, una admiración profunda, porque ustedes de veras están haciendo lo imposible. Pero creo que hoy muchísimas mamás deciden trabajar sin tener ningún tipo de necesidad o emprender ciertos proyectos que les demandan mucho tiempo, muchísima energía, que les demandan mucha de su atención y que podrían no hacerlo o que podrían aplazarlo un tiempo cuando están en sus hijos chiquititos y lo hacen por, híjoles, que perdón, no se me viene ya otra palabra, pero lo hacen en un egoísmo que obviamente no se dan cuenta, que no dices como, me vale, voy a ser egoísta, no, pero piensas en ti y no pones a tus hijos primero. Y el otro día escuchaba, mira, de verdad es de las entrevistas más ridículas que he escuchado, pero bueno, la voy a compartir. Una actriz española, creo que no es famosa, yo nunca la había visto, ni mucho menos, pero ella le estaban diciendo que estaba compartiendo ya, ¿no?, su experiencia de que cuando como que medio que la pega a ella, supongo en España, justo se embaraza, entiendo que como que no estaba muy planeado, pero entonces se embaraza, tiene a su bebé y que ella de repente como que se le presenta una oportunidad y que alguien le decía como, pero es que tu bebé está muy chiquito, espérate. Y ella contestaba y lo decía en serio, como, es que le decían, tu hijo nunca va a volver a tener un año, ¿no? O su primer año de vida. Y ella contestaba, y yo nunca voy a volver a tener, creo que eran 36 años. Yo también, nadie nunca me va a regresar a esos 36 años. Y dije, qué cañón, porque no se da cuenta que el bebé de un año no tiene elección. O sea, él llegó a este mundo, es su hijo y solo tiene una mamá y es la que lo tiene que criar
Y él no puede decir, no, mejor escojo. No, él está necesitado de su mamá al máximo. Y ella diciendo como, nunca voy a volver a tener 36, como diciendo, si se trata, ¿por qué va primero él que yo? Y el simple hecho de que se planteara esa pregunta para mí fue increíble, pero sí hemos caído ya en eso. Entonces, ahora sí que me fui un poquito a la tangente, pero a nosotros nos decían un buen consejo cuando estábamos sin hijos, que teníamos 2 sueldos. Nos dijeron, si pueden, traten de vivir del sueldo de Mau y tu sueldo, o sea, lo que yo ganaba, úsenlo como para los extras. Si se quieren dar un viajecito, ciertos lujos, salir a restaurantes, ¿no? Cine, cosas así. Y pudimos hacerlo. Entiendo que muchas parejas no lo pueden hacer y necesitan los 2 sueldos para vivir. En nuestro caso, pudimos. Y eso fue bueno porque, como te decía, cuando ya llegamos al punto de tenemos a nuestro primer hijo, yo pude hacer home office, tuve la oportunidad de hacer home office, pero aún así fue muy difícil mi primer año de maternidad. Yo pienso que si pudiera regresar me hubiera encantado dejar de trabajar. Hizo el ser mamá primeriza muchísimo más difícil, tener la presión de que aparte yo tenía que seguirme reportando a mi trabajo, aunque me dieron muchas facilidades y home office y todo, sí, pero era algo que yo traía. Yo tenía una responsabilidad de un trabajo. Y eso hizo todo el estrés de ser mamá primeriza y de no dormir y de estarle agarrando la onda a esto de ser mamá con un trabajo, lo hizo mucho más pesado. Y creo que hubiéramos podido tomar la decisión antes de que yo me saliera de trabajar. Cuando ya nos enteramos que estamos embarazados de nuestro segundo, ahí sí ya fue como ya tengo que dejar de trabajar. Y me costó un poco, o sea, sí como decir, voy a renunciar a las prestaciones que me daba la empresa con la que estaba, a este sueldo. Era un buen sueldo el que yo tenía y era importante para nuestra economía. No, o sea, sí quiero decirles porque yo sé que hay familias que toman la decisión. Nosotros la tomamos. Igual tú puedes pensar como, pues pudieron. Sí pudimos y podíamos vivir con lo que tú ganabas, pero se bajó muchísimo nuestra economía. O sea, mi sueldo aportaba bastante aunque fuera lo divertido, pero aportaba mucho y ciertas prestaciones que yo tenía con la empresa. Entonces, sí sentimos el sentón. Pero no solo no lo cambiaría. Ahorita digo, me hubiera gustado tomar esa decisión antes. No recuerdo qué viaje pudimos hacer o qué lujitos nos pudimos dar en ese año que yo seguí trabajando, que hoy día digo, híjole, no sé cuántos zapatos más me pude comprar o qué, si fuimos a algún lado, o cuántos restaurantes más comimos, que hubiera podido tener ese tiempo con Caleb, más tranquila yo, más paciente con él, por no soltar esto que traíamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue una de las mentiras, como decir, es que, híjole, ¿cómo vamos a soltar este sueldo? Que entiendo que muchas mujeres esto es algo nuevo, porque en tiempos pasados que la mujer no tenía tal vez esa independencia económica o que no aportaba eso al principio, nunca sentían ese como de, ya no lo voy a aportar o ya no vamos a tener este sueldo extra. Y ahora es una decisión que se toma cuando empiezas a tener hijos, ¿no? Y cada vez que las mujeres aparte están teniendo los hijos más tarde, ya llevas más tiempo trabajando, más tiempo ganando tu sueldo, haciendo antigüedad en tu empresa o en tu negocio o en lo que sea. Entonces sí, por supuesto que lo hace más difícil. Entonces esa fue una de las mentiras. Híjole, es que tocas puntos interesantísimos. Me gusta mucho que dices la decisión que tomamos y yo quisiera nomás corregir. La decisión fue tuya y creo que eso es importante como hombre decirle, como comentabas de tu papá, ¿no? Que le dijo a tu mamá, no, yo no quiero que trabajes. Pero un matrimonio en el que trabajan ambos desde que se conocen, se casan trabajando ambos, yo creo que es bueno que el hombre le diga a la mujer, oye, quiero que vivamos de mi sueldo, así gane yo la mitad de lo que tú ganas, quiero que nos ajustemos a mis ingresos y entonces que la mujer pueda sentir es como que estoy confiada en que si dejo de ganar yo lo mío, vamos a mantener nuestro nivel. Híjole, es que hay tantas cosas. Quiero hablarle a las mamás que en esta cultura de ponte tú primero, y me gusta que tú fuiste la que pusiste la palabra egoísmo en la mesa. En esta cultura de ponte tú primero, tu realización, tu ministerio, porque incluso yo sé que muchos de los que escuchan el podcast son creyentes, están involucrados en sus iglesias y hay un engaño ahí bien sutil de
la iglesia, el servicio, esto es para Dios. Y entonces priorizamos la iglesia, priorizamos el ministerio por encima de la maternidad. Y eso es, digo, hay otro episodio en el que hablo de este tema, y se lo hablo a los papás, pero quisiera, es que es bien sutil. Sí. Lo que tú me gusta que tú le estás trayendo el valor de nuevo a decir, ¿qué pudiera ser más importante en lo que yo me pueda invertir que formar discípulos, personas? ¿Qué van a creer? ¿Qué les va a gustar? ¿Qué van a amar? ¿Qué van a odiar? Nadie como tú les puedes pasar a esa generación sus valores. Híjole, una consejería, un viaje misionero, ¿es verdad? Eso puede ser más importante que dedicarle tu tiempo a tu descendencia. En la mañana que hablaba con el pastor Enrique Bremer me decía, Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir en la medida en la que tú te inviertas en la siguiente generación. El cumplimiento de mi bendición va a venir cuando tú le comuniques a la siguiente generación y cuando lo hagas, entonces yo te bendeciré. Y ese círculo de bendición es que es bien sutil. Y yo lo veo que puede ser lo laboral, pero puede ser también ser voluntaria, la vida social, como que cualquier cosa que pueda engañarte y distraerte de algo tan valioso, de este tesoro que Dios te confió por unos poquitos años, para que te enfoques tus energías, tu tiempo, y me gusta mucho lo que dices tú, como te cansas en la iglesia, te cansas con tus amigas, te cansas con el trabajo, y entonces llegas con tus hijos y ya no tienes paciencia, y ya estás cansada y ya estás desesperada, y eso es lo que les toca a ellos. Entonces, sí, la verdad es que está padre lo que haces, y digo, yo te veo la cara y te veo que ya estás pensando en algo que quieres decir. Muchas cosas. Pero sí, háblanos como de esos distractores como mujer. Esas mujeres que les están enseñando, ¿no? Como todos estos anuncios de neón, como distráete, enfócate, invierte tu vida en todo esto que es bueno para que descuides algo que es mejor, lo mejor. Sí. Y es que está cañón, porque como que digo, justo, cada vez más me doy cuenta y cada vez, y tengo que ser muy cuidadosa porque a veces digo, hay gente que no me conocen, hay gente que no me ha escuchado y nunca quiero que digan, ay, esta cuata, ¿no? Como que qué agresiva o qué. Pero sí ya cada vez más este rollo del feminismo y del empoderamiento me cala más porque yo tengo mis hijos, todavía tengo chiquitos, todavía tengo una de 3, uno de 6, está por cumplir 8. Y todavía los veo todos, y aún el de 11 y el de 3, y digo, son unas criaturitas tan frágiles, pero los crecemos y es como que veo tantos niños encargados, aventados por ahí, como dices tú, ya sé, hasta para ir a la iglesia, que es como que es que ni para eso, o sea, encargan a sus hijos con todo mundo, y veo a los chiquitos y yo digo, mi hija me necesita tanto, a mí, te necesita tanto a ti. Y claro, como que los niños a todos se ajustan, a todos se acostumbran, pero muchas veces como que yo veo y yo digo, no, ¿por qué están, No es tiempo. no es tiempo? Y hay este rollo como ay, ayúdame si lo dicen en español, pero en inglés es como me time. Y veo tantas mujeres, ¿no? Tiempo para mí. Que ponen en sus redes y todo, como que ya me voy a mi tiempo de mí o con mis amigas. Y a ver, por favor, yo gracias a Dios tengo muy buenas amigas y me fascina pasar tiempo con mis amigas. Y claro que me voy a desayunos y me voy a cenas a veces con mis amigas. Y claro, es importantísimo tener amistades, tener intereses. Hemos hablado de tener como que intimidad en el matrimonio. No es que todo esto lo estamos dejando, no, pero tener hijos en casa demanda que ellos te necesitan, que necesitan tu atención, que necesitan tus esfuerzos, tu energía. Y entonces, sí estamos, y te digo estamos porque yo hoy te estoy hablando después de 13 años de estar en la maternidad y 1000 días todavía me cacho mi mente, ¿no? O sea, mi speech que traigo yo, pero como todo el día oímos esto, como
y no solo lo oímos, hoy día te puedo decir que se recompensa más o se aplaude más a la mujer que sale y dice como, yo quise mis logros y yo esto y yo el otro, y yo ya congelé mis óvulos, ay, el otro día había otra empresaria que, no, yo ya eso lo tengo resuelto, ya congelamos nuestros, ni siquiera mis óvulos, ella ya hablaba de ya congelé mis embriones. Entonces, ahorita ves estas mujeres que, ¿qué nos ha hecho el empoderamiento? Es como que una altivez, así como de, o sea, ya llegamos las mujeres, háganse un lado, nos vamos a comer el mundo, podemos con todo. Y las que ya tenemos hijos, yo digo, tú no te das cuenta que, que te estás poniendo antes que a tus hijos, y perdóname, eso no va. Y no estamos hablando de que los niños son nuestros ídolos, no, pero mi hija de 3 años no puede hacer mucho sin mí, me necesita. Y si yo tomo decisiones y si yo tomo toda una actitud en la que yo me digo, Elisa, tú vas primero y van primero tus intereses, o no se lo venden así, pero dicen como que no voy a dejar de lado mis sueños, mis anhelos, las cosas que yo quiero hacer. Entonces, realmente yo me estoy poniendo primero y mis hijos vienen a ser lo que te decía, un accesorio, una cosa más en mi lista, un hobby. Y discúlpame, pero criar a un ser humano, no es un hobby, no es un pasatiempo. Me da mucho coraje a veces porque yo veo mamás y como que yo digo, ¿por qué están teniendo hijos? Si quieres tanto tu carrera, si quieres tanto realizarte, si quieres tanto que te aplaudan a ti, tus logros, tú, está bien, no tengas hijos, ¿no? Y es este mismo cuento de puedes tenerlo todo. Entonces es como, puedo echarme uno que otro hijo en medio de mi super carrera, o sea, como que puedo tenerlo todo. Y pues, tal vez sufra un poco tu trabajo, pero lo que sí va a sufrir seguro son tus hijos. Y a mí me duele el corazón por estos hijos de mamás. ¿Y por qué no hablo del papá? Porque yo, pues justo, yo voy contra cultura al 100%. Dios nos capacitó a las mamás, nos dio dones especiales, nos hizo para ser estas personas que cobijamos, que damos amor, que criamos a nuestros hijos en el hogar. Estamos hechas para esto. Yo veo que hay cosas que yo hago que son tan natural para mí que no. Y así haces tú cosas tan naturales como proveer, proteger, cuidarnos, guardarnos, que yo digo, esas las tienes tú y esas tú, o sea, como que las traes en los poros, ¿no? Entonces, nadie está saliendo a hacer lo que las mamás que no están haciendo, no están haciendo. O sea, lo que hicieron nuestras mamás, nuestras abuelas, en un mundo donde todo el día nos están diciendo a las mujeres, tú ya no tienes que hacer eso, tú ya no le tienes que invertir el mismo tiempo, energía, ya no te tienes que sacrificar por tu familia. No, sí lo tienes que hacer. Y si tú no lo estás haciendo, se lo estás robando a tu familia, a tu esposo, a tu casa. No, y nadie lo va a hacer. Y nadie le va a entrar al quite por eso que tú no hiciste por tu hijo, por tu hija, por tu hogar. Quiero animar a esas mamás que están escuchando esto y se están sintiendo que les estamos aventando así una lápida de pedradas, y que puedan decir, ojalá que no le hayan puesto stop todavía, y que puedan decir, ok, te chamaquearon, te distrajiste y has delegado tu maternidad a la abuelita, a la vecina, a la guardería, quien sea. Y estás escuchando esto y estás sintiendo convicción, como qué cositas pequeñas, como que estoy pensando como que pudieras tú, si tuvieras a una mamá que esté diciendo, no inventes, me estás matando, como a nivel de corazón, a nivel de espíritu, a nivel de prioridades, a nivel de pensamientos, ¿qué le dirías tú a esas mamás que como animarlas a decir, vale la pena, despierta, no te dejes ir con la corriente? Se te van a ir, aquí están ahorita en tu casa, aprovecha, invierte, dedícales. Sí. Creo que, o sea, lo que está cañón es que es tan sencillo porque, y veo como, y lo hemos platicado tú y yo tanto, ¿no? Porque me encantan tus podcasts, tú hablas tanto de cómo conectar con tus hijos, la lectura con tus hijos, todas estas cosas. Y para mí cada vez más se resume en todo está en nuestro corazón y en cambiar el discurso. Es decir,
ser mamá es increíble, ser mamá es un privilegio. Ser mamá no es, sí hay sacrificio, pero no te estás perdiendo, estás ganando. Entonces siento que cuando nos cambiamos ese chip, y fíjense qué cañón, porque en un mundo donde tanto que nos dicen, ¿no? Que como que tener hijos ya no es tan valioso, ¿cuántas mujeres hoy haciendo lo imposible por tener hijos, ¿no? Estamos viviendo una epidemia de infertilidad y vemos mujeres que están haciendo todo lo que se puede, inseminación, in vitro, 2, 3, 4, 5, lo que sea para tener un hijo. Y sin embargo, tenemos hijos y es como que casi que son un estorbo. Entonces, eso es lo cañón. Simplemente que dijeras eso, es decir, ve nada más el dolor que causa la infertilidad, hasta que han llegado las parejas que quieren tener hijos, ¿no? O sea, todo, te diría, ¿no? Yo creo que tengo que dejar el trabajo, mi dinero, que sacrifican tanto su economía, todo. Que sea, Y sin embargo, tenemos hijos y de repente es como que, híjole, pero no te pierdas en tus hijos, pero los volvemos como, la verdad, los hijos son un impedimento. Sí. Y nos estorban. Entonces, para mí, el simple hecho de cambiarte ese chip y regresar a decir, qué privilegio que soy mamá, las que somos ya hoy mamás, que Dios nos concedió ser mamás de 1, de 2, de 3, de los que tengas, recordar eso. Es un privilegio y cambiar al todo el día estarme como que esta cantaleta de qué cansado, qué pesado, qué sacrificial, a decir sí, todas esas cosas sí es agotador, siempre lo digo, o sea, yo todo el día le digo a mamá, estoy agotada y he aprendido y no todos los días, como dice Mao, no, cero, soy perfecto, no, nada, al contrario, todo esto que lo hablo es porque yo me animo a mí misma y me hubiera encantado que me estuvieran animando y echando porras desde el día 1 de decir, y han habido gentes que se me acercan, que me dicen, oye, yo te veo que has estado en tu casa, veo que estás apoyando a tu esposo en que él esté en ciertas cosas que tú quisieras estar y tú no has podido estar. Y mamás grandes, obviamente ya abuelas, que me dicen, no, sigue así, no sabes cómo va a dar eso fruto, te aplaudo, felicidades. Y claro, sí se siente padre porque vivimos en un mundo que te digo, ya no aplaude a las mamás que deciden invertirse al 100% en sus hijos y aplaude más una mamá que es una mega empresaria que te dice yo ya congelé mis embriones. Entonces sí es como decir, híjole, ¿será que yo fui la que estuve mal y ahorita yo podría estar casi que en la portada de una revista como una de las 100 mujeres más influyentes, ¿no? En esta nueva era. Entonces, para mí lo más importante son mis pensamientos y la Biblia lo dice, por algo la Biblia nos dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos al Señor porque todo está en nuestra mente. Es la mayor batalla de la mujer hoy día se pelea en nuestra mente y en nuestro corazón. En si tú te crees esa víctima de decir, pobre de mí que me tengo que quedar en mi casa y lidiar estos chamacos, híjole, no hay tip que yo te pueda dar. Y si tú todo lo contrario y tú en tu mente y en tu corazón tu discurso es qué privilegio, que sí está cansado, que sí es agotador, Dios me escogió para criar seres humanos. Es que please, como que para mí es como nada más, o sea, estás criando un ser humano, no te estás quedando en tu casa, solamente te estás quedando en tu casa, no, estás creando una generación de hombres, de mujeres, y aunque se escuche muy así como de estoy criando a la siguiente generación. No, pues es que sí. Entonces, para mí todo empieza y ahí se gana todo. Si tú tienes ese pensar y si Dios te regala tener eso esa misión en tu corazón y en tu mente de decir, esto que yo estoy haciendo es lo más valioso que pueda hacer. Y por eso te digo, aún si trabajas, que tú entiendas que criar a tus hijos y que formar un hogar es lo más espectacular, el privilegio que Dios nos ha dado a las mujeres. Nadie nos valora más que Dios. Dios nos ha dado valor desde el día 1. No necesitábamos que nos los diera el mundo. Dios ya nos dio ese valor. Y si entendemos eso, ahí ganas la batalla. Y entonces todo lo demás, aunque sigue siendo pesado y cansado y sacrificial,
es mucho más ligero. Bien dice Dios, ¿no? Mm. Que llevemos nuestras cargas a Él porque Él las aligera y tal cual. O sea, si llevamos esto con Dios y decir, y está padre hoy día ir con Dios y decirle, Dios, ya no me es natural. Quizás a nuestras abuelas y a mi mamá le fue muy natural ser mamá, quedarse en casa. Hoy día es una lucha, pero Dios nos puede ayudar a ganarla. Y entonces la misma carga se vuelve ligera. Me encanta que dices, la batalla no son tips prácticos, la batalla es una decisión. De cuando llego de trabajar a mi casa cansada y están mis hijos y me piden que yo los bañe, puedo bañarlos o decirle, no, báñate tú. Y me dicen, mami, ven, te quiero enseñar lo que hice en la escuela. Puedo decirle, ay, luego, y distraerme con el Instagram. O puedo decir, soy la mamá de estos niños, voy a estar ahí con ellos. Y me encanta cómo regresas a la fuente. Estaba buscando el Salmo 127 que dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Y es revalorar a los hijos. O sea, como si hay un ataque frontal a la niñez, a la maternidad, Sí. a nuestros hijos, y decir, es una recompensa. Tus hijos son una recompensa, son un don, es un regalo de parte de Dios. Entonces, si tú trabajas y ves a tus hijos como un don y ves a tus hijos como una recompensa, les vas a dar ese lugar, les vas a dar ese valor. Si los ves como una carga o como un estorbo, o si no trabajas y los ves como un impedimento a tu realización, eso es mentira. Porque tus hijos son un regalo de parte del Señor y son una recompensa. No son un estorbo. Algo está mal si tus hijos te estorban. Eso es falso. La verdad es que son un regalo. Elisa, muchísimas gracias, de verdad. Tradicionalmente los podcasts de Inculca son más cortos, pero de verdad que muchas gracias, porque yo sé que hay mamás que escuchan y necesitan ser animadas a encontrar ese valor que Dios le da a la maternidad y ese valor que Dios le da al hacer hogar, como tú bien dices. Y me encanta que te hayas animado a empezar tu podcast y hablar verdad en un mundo tan lleno de mentiras y de espejismos. Algo que le quisieras decir tú a las mamás para despedir. Pues, y ahora sí me atrevo a mamás y papás, porque sé que a ti te escuchan muchos hombres, pero tú y yo lo hemos hablado mucho en esta última temporada. La familia, la verdad. No hay nada más increíble, no hay nada mejor. Es lo único que necesitan nuestros hijos, una familia. Como sea, y díjole, tenemos tantos diferentes, pues tú en la escuela lo ves, ¿no? Cada familia tan distinta. Tenemos abuelitas que están criando como si fueran sus hijos a sus nietos, madres solteras, papás divorciados, hogares donde están mamá y papá. Cualquiera que sea la capacidad en la que tú ahorita estás escuchando esto o te llega esto, hagamos la familia la prioridad, porque de ahí sale todo. Todo lo demás, si nosotros estamos haciendo hogares y formando hogares, invirtiéndonos en nuestros hogares, todo lo demás fácilmente, así también como dice la palabra, ¿no? Que busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Yo hoy lo veo esto como una realidad. Si nosotros fortalecemos nuestro matrimonio, si nos invertimos en nuestra casa, si disfrutamos nuestro hogar, si hacemos nuestra familia una prioridad, nuestros hijos orgánicamente empiezan a conocer de Dios, les podemos modelar ahí a Dios. Entonces, yo la verdad, entre más preparo los podcasts, entre más estamos en esto, lo único que se me viene es esto: invirtámonos en nuestras familias, nada vale más la pena, es lo más hermoso, glorioso que vamos a poder hacer. Y sí, y para mí cada día más, lejos de sentir que dejo algo o que sacrifico algo o que lo que pude haber tenido, al contrario, cada vez veo más el grandísimo valor de poder estar aquí para mis hijos. Al contrario, ahorita como que ya siento, mi más chiquita tiene 3 y como que quiero estar más ahí para ellos. Quiero
quiero darles más atención, quiero tener más paciencia, quiero ser esa mamá, no una mamá perfecta, pero quiero ser la mamá que Dios me puede hacer para mis hijos, que tomada de Dios y de la mano de Dios, más bien solo de la mano de Dios, mis hijos pueden tener una mamá increíble, pecadora, con 1000 defectos, que la va a regar, pero un hogar increíble por la gracia de Dios se puede. Entonces, sí, esos 1000 enunciados. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por habernos escuchado hasta ahora. Si sabes de algún amigo o alguna amiga que necesite escuchar esto, mándaselo, por favor, bendíceles. Y si hay algún tema que quieres que tratemos, escríbenos en nuestras redes sociales y con gusto lo atenderemos.